Bueno, os voy a hablar sobre La peste, un libro de Albert Camus. Es un libro que aportó mucho a su premio Nobel del 1957 y creo que, bueno, es un libro que no deja indiferente a nadie, tanto por su fondo como por su narración. Bueno, La peste trata sobre, bueno, pues una ciudad en donde empieza a haber una serie de muertos, eh, y se desconoce la razón. Se va viendo que al final es una epidemia y finalmente descubren que es la peste. Aquí personalmente creo que Camus tiene un error, entre comillas, porque, bueno, cuando la epidemia empieza a hacer sus primeros estragos, hay una cierta incertidumbre, un desconcierto en la ciudad, porque, bueno, no saben lo que está pasando. Solo saben que cada día se multiplican los muertos, cada día hay más muertos, pero no saben por qué. Naturalmente el lector se imagina ya que es la peste por el título. Por eso creo que si el libro se hubiera llamado de otra manera, esa incertidumbre que sienten los conciudadanos de Orán, de la ciudad donde se transcurre el marco de la obra, podía haber trasladado esa incertidumbre también al lector, ¿no? De no saber lo que está pasando. Pero bueno, creo que digo que es un fallo entre comillas porque también creo que Camus se quiso centrar más en otros aspectos de la obra, como los que se centró y se centró bastante bien. Como decía, es una ciudad donde empieza a haber una epidemia, donde la peste empieza a hacer estragos y, claro, como en todas las epidemias, en todas las catástrofes, se descubren muchos valores del ser humano. En Orán no sucede menos y empieza a pasar lo mismo, ¿no? Empieza a desnudarse valores de gente, tanto buenos como cosas malas. Por ejemplo, cosas que, como decía, en todas las grandes catástrofes sucede y lamentablemente creo que lo que pasa es que, por ejemplo, hay gente que se lucra con esas catástrofes. Por ejemplo, aquí la prensa, en los primeros indicios de la peste, se va lucrando modificando ciertos datos que resulten más morbosos o más que llamen más la atención para, para hacer para hacer más ventas. O por ejemplo, incluso ya después, como ciertas licorerías hacen su negocio, ¿no? Porque está todo cerrado. Es una ciudad donde tienen que cerrar las puertas, donde la gente que se queda afuera no puede entrar y la gente que se queda dentro no puede salir. Entonces, lo que hay abierto es donde va el dinero de los conciudadanos de Orán. O, por ejemplo, bueno, eh, también el contrabando que surge por eso mismo. Al estar las puertas cerradas, la gente está desesperada por marcharse y surgen contrabandos para que la gente salga, en fin, diferentes cosas. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es como en Orán, el cura, la iglesia, aprovecha esta catástrofe, dice ser que es un castigo de Dios, como lo fue en Egipto con las pestes, con las epidemias que hubo. Entonces dice que es como una señal de Dios para castigar a los ciudadanos de Orán, ¿no? Porque son pecadores y es como un castigo. Entonces usa eso también un poco em, como para atraer a gente, para decir, la fe es lo que nos va a salvar. Eso también es algo que bueno, me llamó la atención. También es algo que por ejemplo he visto, cómo la gente empieza también por ejemplo como en el caso del cura, empiezan a retorcer profecías para aplicarlas al presente. Por ejemplo, como decía el cura, en el antiguo Egipto hubo epidemias que son las que se están repitiendo ahora, que, ¿sabes? Es como que
lo modifica todo un poco para adaptarlo ahora y causar ese mismo miedo que entonces causó. Y es eso, que la retuercen para ajustarlas al presente y verificar su teoría. Y como siempre, pues igual la especulación. La especulación también es algo que se ve mucho en estos valores que digo que desnuda el libro, en las catástrofes, ¿no? Bueno, esas son las partes malas, yo creo que de los conciudadanos de Orán, ¿no? Yo creo que la especulación, eh, el contrabando, cómo se lucran, pues son cosas propias del libro y creo que también propias de la vida en respecto a catástrofes y desgracias. Pero luego también, por ejemplo, hay partes buenas, hay partes que son amables con el ser humano con, y también desnudan pues, ciertos valores buenos. Y creo que también las desgracias y las catástrofes también eh, sacan a relucir la parte buena del hombre. Y aquí, por ejemplo, también se ve cómo gente voluntaria ayudan a los demás, a los que están en cuarentena, a los que están en hospitales, em, sin medicina, porque todavía no haya llegado la medicina del suero, y aún así lo intentan y hasta que, bueno, el suero empieza a hacer aparentemente efectos en ciertas personas. Y bueno, creo que es un libro que también crea un debate interno o un debate externo, porque creo que es un libro que al que le guste le va a gustar mucho y al que le guste no le va a gustar, porque no es un libro que tenga una emoción, un libro que sea emocionante, que tenga altibajos emocionantes ni nada. Es un libro muy llano, es un libro que hay que digerir poco a poco y creo que como decía, puede crear un debate. Un debate porque incluso conmigo mismo al terminar el libro, no sabía si había sido amable con el género humano o incluso al contrario. Porque bueno, luego cuando ves la televisión y ves las cosas que hay y tal, dices, "Si es que este libro no ha dicho tanto para lo que hay, ¿no?". Y luego también ves que lo que pasa aquí también pasa en la vida, cómo se lucra la gente, cómo especula la gente, cómo hay contrabando en esta desgracia. Y bueno, sobre la trama no quise decir mucho más que esto, porque tampoco quiero hacer ningún spoiler. Y bueno, simplemente eso, es una ciudad donde empieza a haber una epidemia, donde la peste empieza a hacer estragos, se va viendo lentamente cómo la gente va actuando, cómo se va acomodando la gente incluso a esa epidemia, cómo los que tienen negocios incluso viene bien, como los que tienen cosas que ocultar usan también la peste un poco como para ocultar eso. Y hay otra cosa, como decía antes, cuando cierran las puertas de la ciudad, claro, hay gente que se queda separada, por ejemplo, maridos y mujeres, madres e hijos, padres e hijos, etcétera. Y es una de las cosas que también me ha gustado el libro, cómo la gente actúa sobre la distancia también, ¿no? En sus amores. Por ejemplo, hay dos personas, dos amores que están fuera de esas barreras. Uno mm, lo olvida antes que otro. Es como que es su excusa para salir de esa ciudad, su motivo, su esperanza para salir de esa ciudad. Y al final se da cuenta de que esa esperanza se va diluyendo. Y sin embargo, otra persona eh, aguanta un poco más, pero también ve como la distancia y el tiempo sin ver se va diluyendo esas relaciones. Y bueno, hay ciertas frases cuando describe estas cosas que son muy bonitas. Estés de acuerdo con ellas o no, son dignas de pensar. Y bueno, otra cosa que me ha gustado del libro, de aparte de la trama, es la narración. Hay muy buenas descripciones y luego otra parte de la narración es que
narra como un personaje narra los hechos. O sea, es un personaje del libro el que narra los hechos, pero Camus es el que narra cómo ese personaje narra todo lo que está pasando en su ciudad. No me quisiera alargar mucho más con La Peste. Y sobre si lo recomendaría o no, pues creo que sí. Me arriesgo mucho porque ya digo que es un libro muy llano, es un libro que no, que va a haber gente que no le guste eh, el libro porque no ocurre grandes cosas y no tiene, creo, una tensión constante de qué va a pasar, cómo va a salir, ¿no? Creo que se va masticando poquito a poco y se va gustando. Pero yo me arriesgaría y sí que le recomendaría. Sí que le recomendaría porque es un libro que ya digo que enfoca mucho el valor del ser. Y creo que es un libro para meditarle, para pensarle y por supuesto para leerle. Así que recomiendo La Peste.